Cordial saludo. Hoy presentamos la estimulación de la dimensión socioafectiva a través del arte y los lenguajes expresivos mediante estrategias pedagógicas con apoyo de las TIC en las niñas y los niños del CDI de Caramanta, por mi compañera Juliet Daniela Bedoya Misas y mi persona Lina Marcela Montoya Ortiz. Nuestra idea de investigación es la estimulación de la dimensión socioafectiva mediante estrategias pedagógicas incorporadas a través del arte y los lenguajes expresivos, teniendo en cuenta escenarios tecnológicos para llegar a un afianzamiento de las capacidades tanto individuales como colectivas de las niñas y los niños del Centro de Desarrollo Infantil, teniendo en cuenta su edad de 2 a 5 años. ¿Qué problema de aprendizaje van a resolver en las instituciones donde se elabora? La dificultad para identificarse, para expresar sus gustos y necesidades, sentirse en un espacio lleno de seguridad, también el autorreconocimiento y la estabilidad, individuos dependientes, deserciones escolares por poca motivación y participación que van afectando la conducta y el desempeño. Nuestros objetivos: el general, estimular la dimensión socioafectiva a través del arte y los lenguajes expresivos mediante estrategias pedagógicas con apoyo de las TIC en las niñas y los niños del Centro de Desarrollo Infantil Caramanta. Los objetivos específicos: caracterizar las posibles causas que condicionan el desarrollo de la dimensión socioafectiva y la falta de participación en el aula. Diseñar estrategias pedagógicas con intervención en las TIC. También implementar la estrategia diseñada a través de las TIC y evaluar el impacto de la estrategia pedagógica. Nuestra investigación es descriptiva, de acuerdo a lo que nos dice Guevara, que la investigación descriptiva es llegar a conocer situaciones, costumbres y actitudes que predominan a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. De acuerdo a esto, se direcciona la investigación descriptiva en nuestro proyecto, teniendo en cuenta una constante observación del contexto educativo en el que se desenvuelven las niñas y los niños y sus familias, que son los actores principales, así también como otros elementos que hacen parte de las características observables y verificables. Nuestro modelo de investigación, la investigación acción pedagógica, se basa en la situación problema, en la reflexión hermenéutica final, en la evaluación de la propuesta pedagógica, la implementación de la propuesta pedagógica, también el diseño de la intervención pedagógica y la interpretación hermenéutica inicial desde el diagnóstico. La población y muestra está basada de 2 a 5 años de edad, teniendo en cuenta la cantidad de 37 infantes, 17 niños y 20 niñas. El estrato socioeconómico es centrado en el 1 y 2, en el área urbana. La tipología familiar es disfuncional, nuclear y extensa. Bueno, desde la intervención tenemos desde nuestro primer objetivo, que es caracterizar las posibles causas que condicionan el desarrollo de la dimensión socioafectiva y la falta de participación en el aula de las niñas y los niños del Centro de Desarrollo Infantil. Las estrategias pedagógicas de intervención es la socialización de la propuesta ante la comunidad educativa y el diagnóstico en grupos focales, teniendo en cuenta la encuesta, la entrevista y la observación, con los instrumentos de cuestionarios, guías de entrevista, diario de campo. En los hallazgos se evidencia la falta de comunicación de las niñas y los niños dentro del núcleo familiar, lo que esto permite tener temores e inseguridad de las niñas y los niños al momento de relacionarse con sus pares en diferentes entornos. Por esto se realizó la encuesta para las niñas y los niños, especialmente para ellos, teniendo en cuenta sus gustos, sus necesidades, los espacios en los que los niños y las niñas se desenvuelven y lo que cada uno desea expresar. Teniendo en cuenta la encuesta Padres de Familias, se puntualizó 3 dimensiones: la dimensión del ser emocional y la dimensión del ser social, teniendo en cuenta puntualmente
lo que podemos verificar en las familias y los niños. Teniendo en cuenta al observador desde el medio estudiantil, se ven el posible desertamiento estudiantil y oportunidades de participación, teniendo en cuenta la deficiencia y temores. Desde el medio familiar, la falta de reconocimiento, teniendo apegos inseguros y dependencia. Desde el medio social, la dificultad para expresarse en espacios públicos y en diferentes contextos, viéndose la poca comunicación. El segundo objetivo: diseñar estrategias pedagógicas con intervención de las TIC para el desarrollo de la socialización y afectividad de las niñas y los niños basada en la gamificación, con las estrategias pedagógicas teniendo en cuenta la investigación para la creación del plan de intervención pedagógica con la mediación de tecnologías para el desarrollo de la plataforma digital. Con la investigación documental y también con la matriz de análisis de contenidos, teniendo un hallazgo de que se realiza una unidad didáctica encaminada por 3 talleres compuestos por diversas actividades, como primera el baile como método de expresión, segundo el cuéntate un cuento y la tercera pintando sueños de color arcoíris. Aquí le presentamos la plataforma utilizada, Classroom, que le damos una bienvenida a los padres de familia y a los niños con la presentación de las docentes, seguidamente con 3 unidades. En las unidades, las niñas y los niños junto a sus familias pudieron iniciar con canciones, con rondas como motivación para iniciar las actividades y los talleres e igualmente para terminarlos, donde las familias también pudieron compartir con los implementos tecnológicos con las niñas y los niños, desde murales digitales, galerías online, plantillas digitales, aplicaciones con efectos para realizar los diferentes talleres sonoros, concursos de baile, a crear y a dibujar desde sus conocimientos y emociones y pensamientos. Y también cada una de las unidades consta de una rúbrica de evaluación que se realiza por parte de los padres. Ahora doy paso con mi compañera para continuar. En nuestro objetivo 3 se logró implementar esas estrategias que mi compañera nos acaba de compartir, en donde se facilitó a los niños y las niñas una evolución de su identidad, donde construyeron y participaron de acuerdo a su propia experiencia y a sus propios saberes. De esta manera se logra poner una puesta en escena de nuestra unidad, de acuerdo a las edades de los niños y a las necesidades que ellos nos han mostrado, de acuerdo a todo lo que se ha venido evaluando. En esta posibilidad tuvimos el uso de una red y una plataforma que contribuyeron a tener un acercamiento a través de las TIC, tanto con los niños como también con los padres de familia, que fueron ese puente mediador para nosotros poder acercarnos al niño. En este espacio logramos momentos de disfrute, de exploración, en donde, como pueden observar en la siguiente imagen, se puede ver los dibujos, la exploración de los niños, el disfrute, la participación, guiadas tanto por nosotros como las evaluadoras, como las tutoras, como también de los padres de familia. En las experiencias se logra observar los niños en sus creaciones, las cuales fueron llevadas a la plataforma por parte de los padres de familia. Todas estas experiencias fueron compartidas desde sus hogares para que los padres de familia pudieran ver el avance significativo de los niños y las niñas. En nuestro objetivo 4, buscamos evaluar el impacto de nuestra estrategia en los niños y las niñas y el aprendizaje alcanzados. Para obtener esta evaluación se tuvo que tener en cuenta un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario y una observación de acuerdo tanto como la docente que nos estaba acompañando como también de los procesos que nosotros hemos llevado a cabo. Entonces, se tuvo en cuenta un reconocimiento de las experiencias desde la mirada del padre de familia y también de las observaciones constantes de nosotros como mediadores. Se tiene en cuenta entonces un cuestionario y una guía para esa observación. Es una guía rúbrica en donde se pudo detectar en cierta forma la falta de compromiso por algunos padres de familia, porque al momento de enviar las actividades prestaban diferentes situaciones que no podían llevar a cabo todas las actividades, entonces todos los niños no podían ir al mismo ritmo. Sin embargo, se pudo lograr bajo una motivación, bajo estar nosotros motivándoles y estar
en una observación constante y comunicación constante con los padres de familia, se pudo alcanzar los objetivos craneados desde un inicio. Entonces, de cierta forma, el grupo focal, el grupo que tuvimos como muestra, mostraron un avance significativo con respecto a la dimensión socioafectiva. Desde nuestros resultados tenemos en cuenta los 3 mecanismos los cuales hemos venido evaluando. Tenemos el ser social y el ser emocional. Desde el ser social, desde el ser se ve un autorreconocimiento de las conductas propias, en donde los niños pueden gestionar las emociones desde una forma más ambigua, desde una forma más creativa, donde ellos pudieron saber que si estoy triste lo debo expresar, que si estoy enojado no está estar mal enojado, ¿cierto? Está bien, expréselo. Desde ese mismo ámbito se ve una seguridad al momento de los participantes implementar las actividades, porque eran ambientes que eran planeados para ellos, para las edades que ellos tienen. Entonces, de cierta medida, como ellos eran el centro, tanto en sus hogares como también en la institución, se logra seguridad al momento de implementar y dar el resultado de las cosas que se vienen haciendo. Por otra parte, ausencia de criterios y de propiedad. ¿Por qué? Al momento de hacer las actividades, los niños se veían atados a las condiciones, a las acciones que el padre de familia iba mencionando. Por otra parte, poco a poco, el autorreconocimiento de sus propias habilidades fue generando nuevas oportunidades de crecimiento. De esta manera, ellos podían mencionar para qué eran buenos y qué actividades de pronto les provocaba un poco más de dificultad. Sin embargo, se iban motivando para que siguieran con las actividades de buena manera y pudieran ejercer las mismas actividades. Por último, el estado de la protección y la zona de confort, es decir, están en sus hogares, están en su institución y están en un lugar seguro. Están en su zona de confort, como ya lo había mencionado. Esto provoca en los niños un acercamiento, una seguridad, una propiedad y una libertad para poder expresar sus propios conocimientos o sus propias ideas, sus experiencias y demás. Desde el ser social, en cierta forma se pudo detectar poco conocimiento de los procesos educativos por parte del padre de familia. ¿Por qué? Porque muchos de los padres de familia son ajenos a esas situaciones educativas. Entonces no preguntan el niño cómo va, qué acciones le provocan de pronto más dificultad, qué puedo hacer desde mi casa, qué puedo hacer desde mis actividades diarias para motivar a mi hijo, a mi hija. Bueno, por otra parte, temores y dudas en las conductas de los niños, como ya lo había mencionado, están atados a qué me va a decir mi papá, me va a regañar, esto está mal hecho, de pronto no pinté esto de buena forma, entonces estoy condicionando mi libertad de ser niño por temor a lo que me van a decir el adulto. Por otra parte, se pudo observar una falta de acompañamiento familiar en algunos aspectos. Como se los había mencionado en el apartado anterior, algunos de los padres de familia retrasaron algunos procesos, lo cual, pues, en cierta forma lo retrasaron, pero eso provocó que nosotros, como mediadores del proceso, tuviéramos la capacidad para seguir abordando dichos procesos y seguir motivando tanto a las familias como a los niños. Sí, por otra parte, una falta de comunicación y reconocimiento de las capacidades y dificultades en algunos núcleos familiares. ¿Por qué? Porque algunos de los padres de familia no reconocían qué actividades o qué acciones le dificultaban a los niños, o tampoco tenían la capacidad para observar qué cosas sí era capaz de hacer su hijo o su hija. Entonces, si mi hijo ya sabe colorear, si sabe llevar el espacio, si sabe tener el color como debe ser, muchos aún no lo reconocían. Entonces, eso fue un factor fundamental para poder reconocer lo que mi hijo o mi hija podía hacer. Por otra parte, está el reconocimiento de las conductas propias e inapropiadas por parte de los niños y niñas, teniendo en cuenta la relación con el otro. Entonces, hay que hacer un reconocimiento de las cosas que son buenas y las cuales no se deben de hacer para comportarme en sociedad, ¿sí? Entonces, esas acciones provocaron que los niños pudieran observar las creaciones de los demás, respetar esas creaciones porque son propias de mi compañero, porque él también tuvo una dificultad, porque él de pronto tuvo las mismas carencias que yo tuve al momento de hacerlas.
Desde el ser emocional se pudo tener en cuenta un temor equivalente o situación propia por el núcleo social o familiar, que en cierta forma, como les había mencionado, está ligado a ese pacto, a esa unión que tenemos con nuestra madre. Desde el punto de vista del niño, nuestra madre, entonces tenemos un vínculo afectivo, una dependencia emocional frente a esa situación familiar, que no se ve como nada malo, pero en cierta forma no le da libertad de ser al niño. Hay temores en un pequeño porcentaje de los niños por intercambiar a terceras personas. Al momento de expresarse como niños, al momento de comunicar sus acciones, sus experiencias, habían algunos temores por el que dirán, por el que de pronto esto me quedó bien, esto no se parece, digamos, a un gusano, esto no se parece a lo que yo estoy haciendo, entonces me van a criticar. Falta de seguridad y propiedad instruida por el núcleo de familia. Entonces el padre de familia condiciona esa acción. Entonces, no, eso de pronto te da mucha dificultad, ven y te lo ayudo a hacer. Entonces esas acciones provocan en el niño cierta forma inseguridad al momento de hacerlo por sí solo y tener un autorreconocimiento. Por otra parte, temor al ser rechazado o violentado por expresar sus ideas, gustos, emociones e interrogantes. Por eso nos encontramos en cierta forma con adultos que más bien se quedan callados, no opinan, ¿cierto? Porque desde niños estamos condicionando esas acciones a qué me van a decir, cómo me van a opinar. Por último, tenemos la expresión de sentimientos y emociones positivas al momento de relacionarse con personas cercanas, ya sea su familia, docentes o sus propios pares. De esta manera, los niños, como les había mencionado, al estar en una zona de confort, pudieron implementar acciones que ya eran reconocidas por el resto de las personas. Entonces, yo estoy seguro en mi lugar, estoy seguro con las personas que estoy y puedo seguir haciéndolo. Ahora bien, las conclusiones. En las conclusiones tenemos 4 apartados que son importantes mencionar, los cuales están direccionados de acuerdo a los objetivos. En nuestro primer objetivo se tuvo una observación y evidencia del problema como tal, que en cierta forma estaba direccionada a la misma comunicación del padre de familia con la institución, que de esa forma, al no tener una comunicación permanente, una comunicación directa, se tenía que tener en cuenta que no estaban reconociendo las habilidades, destrezas que tenía su hijo o su niña. Entonces eso estaba provocando en los niños ciertas conductas inapropiadas y en cierta forma también temores al momento de expresarse, al momento de dar a conocer mis ideas, al momento de hacer, y en cierta forma también regula y hay una dependencia emocional y una dependencia física del padre de familia. En nuestro segundo objetivo se hace un diseño de estrategias para intervenir dicha población. ¿Cómo así? De acuerdo a esa población que tomamos como muestra, que fue tomada de acuerdo a las necesidades que presentaban ese grupo de niños, a la disponibilidad de los padres y por otra parte que tuvieran el recurso digital para poderlos abordar. Ya hay que tener en cuenta que como era un grupo de niños pequeños, había que tener más énfasis en la relación con el padre de familia, ya que ese era el puente mediador. Entonces había que hacer un diseño de estrategias en los cuales tanto el padre de familia como el niño lo pudieran disfrutar y llevar a cabo de forma continua y en forma conjunta. En el tercer objetivo, en forma de conclusión, tuvimos unas experiencias según el ritmo de aprendizaje individuales, es decir, de acuerdo a los gustos, acompañamientos de los padres de familia, que como les había mencionado, algunos retrasaron algunos procesos, pero es de acuerdo a ese acompañamiento, a esa responsabilidad y a esa propiedad del proceso. Por último, el cuarto aprendizaje nos deja como una evaluación para replicar dicha experiencia. Esta evaluación nos permite dar futuras acciones de acuerdo a cómo fortalecer los vínculos emocionales en los niños para potenciar esa dimensión socioafectiva, tanto desde el núcleo familiar como desde el núcleo escolar. Por último, desde nuestra reflexión pedagógica, desde nuestra reflexión docente, tenemos, en cierta medida, las TIC como medio de intervención facilita la intervención global. ¿Cómo así? Si yo tengo una experiencia con niños pequeños, las TIC me van a posibilitar un acercamiento con el padre de familia que no puede estar constantemente en la institución. Entonces, si yo tengo una comunicación, unos medios factibles, puedo intervenir afectivamente con ese padre de familia. Por otra parte, los entornos familiares es un factor que puede ser positivo o negativo para el alcance de los objetivos. Si no se está fortaleciendo esa dimensión, si no se está fortaleciendo esa comunicación, ese vínculo con el padre de familia, posiblemente va a ser un niño que va a tener algunos retrocesos o su proceso va a ir más lento que con los demás.
Por otra parte, la socialización y participación en el aula permite evidenciar avances y retrocesos en diferentes dimensiones. Esa socialización y participación en el aula le da al niño la propiedad de poder acercarme y facilitar dichos procesos. De esta manera, por último, tenemos los métodos de intervención para poder concretar la acción pedagógica de forma positiva o negativa. ¿Cómo así? Si los métodos de intervención que la docente no está implementando no son adecuados para dicha población, no se va a generar ninguna acción positiva. Si yo no estoy trabajando de acuerdo a las necesidades, a la población, a la edad de los niños, a su ritmo de aprendizaje, no se va a generar una acción para crear. Por último, muchas gracias por su atención y esperamos que sea una investigación para replicar.